problemas que surgen, problemas que ocurren y que ponen nuestra vida a prueba, ponen nuestra vida en situaciones de tensión y en situaciones de crisis y de dificultad. Y le hace pensar a uno: Señor, ¿por qué permites que estas cosas sucedan? Y cuando lee uno el pasaje acá en Hechos capítulo 12, se da cuenta que Dios es soberano y permite que pasen situaciones difíciles en la vida de sus hijos, ¿no? Me llama la atención cómo comienza el versículo 1 del capítulo 12 del libro de Hechos. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Noten que el propósito de Herodes no era un propósito nada bueno. Tenía como propósito específico hacerle daño a aquellos que apresaba. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. En medio de tantas cosas, esta situación disparó que platicáramos con Mayra en relación con algunas situaciones que hemos estado tratando de aclarar y resolver, y platicamos hasta las 3 de la mañana esta noche. Y una de las cosas que yo le planteaba a Mayra, a veces uno no se pone a pensar que las dificultades y las situaciones pareciera ser porque el diablo como que le está haciendo uno la guerra. Uno a veces piensa, o el Señor me está castigando y maldiciendo, o es que el diablo le está haciendo uno la guerra en medio de esas situaciones. Y pensando en lo que señala el versículo 1, el propósito específico de Herodes, maltratar a aquellos que capturaba, me hace recordar me hace pensar en el hecho de que muchas dificultades que ocurren en nuestra vida a veces son la mala intención del enemigo. El apóstol Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Realmente con frecuencia he hablado y he comentado, cuando he enseñado, cuando he predicado, de que realmente el cristiano no debe esperar que la vida se le mejore y se le tranquiliza cuando se acerca al Señor. Cuando uno se acerca al Señor, realmente lo que debe esperar es que la vida se complique, porque realmente vamos a estar en una situación en la cual vamos a poner en desafío al enemigo de Dios por excelencia, a Satanás. Y eso es lo que había pasado con la iglesia. Hasta el momento, el capítulo 11 termina diciendo que lo que estaba ocurriendo en el crecimiento de la iglesia, no solamente en Jerusalén, sino también en Antioquía, donde podríamos hablar nosotros de la cuna de la iglesia gentil, y en cierta manera la cuna de la iglesia cristiana, porque es ahí por primera vez que se utiliza la palabra cristiana. Y se dice que lo que estaba ocurriendo en Antioquía es que una gran multitud fue agregada al Señor. Pero el enemigo no está contento, y aquellos que estaban liderando la iglesia desde Jerusalén encuentran la dificultad, y la dificultad se asoma por medio de la acción de Herodes. Herodes, nieto de Herodes el Grande, Herodes Agripa I, hubo varios Herodes, el nombre Herodes resulta ser como un nombre dinástico de aquella familia, a partir del primero, Herodes el Grande. Herodes Agripa I, que es el Herodes a quien se refiere este pasaje en el capítulo 12 del libro de los Hechos, era un rey conocido por ser un celoso practicante de los ritos judíos y también un patriota religioso. Algunos de los problemas que estaban ocurriendo en la ciudad de Jerusalén a veces no los percibimos, y son el fondo de lo que ocurre en mucho del Nuevo Testamento. Pero realmente había un hervor de un nacionalismo político y patriótico que estaba creciendo en medio del pueblo de Israel. Y seguramente hemos escuchado del movimiento de los celotes. Los celotes eran los revolucionarios judíos que trataban de liberar a Jerusalén y la nación de Israel del dominio de los romanos. Y estos estaban incitando al pueblo a ser no solamente nacionalistas, sino también celosos guardadores de la religión judía. De esa suerte, la iglesia cristiana, que estaba creciendo, y particularmente con la ampliación de la iglesia, no solamente
a incluir a judíos, sino también a gentiles, como acababa de ocurrir en Antioquía, según nos narra el capítulo 11, vendría a causar problemas para ese movimiento nacionalista patriótico judío impulsado por los celotes. Porque realmente ellos no estaban a gusto que se incluyera dentro de esta nueva secta judía, como podrían llamar al cristianismo. No estaban contentos de que se incluyera a no judíos, es decir, gentiles, que no habían seguido todos los ritos de la práctica judía, incluida la circuncisión y el guardar la ley como era la costumbre entre ellos. De manera que en ese proceso y en ese trasfondo de ese nacionalismo judío encaja por qué Herodes está actuando como está actuando. Herodes quiere congraciarse con los judíos. Herodes quiere congraciarse con ese nacionalismo que está borbollando en el lugar, porque realmente la condición de Herodes no era una condición favorable ni totalmente del agrado de los judíos. En aquella búsqueda del nacionalismo, quizá lo que Herodes tenía en perspectiva era, bueno, si aquellos logran liberarse de Roma, quizá me quieren hacer su rey, ¿verdad? Quizá quieren que yo los guíe. Así que ve en ese proceso y en ese camino, ve a los apóstoles, a los líderes que estaban incitando este nuevo movimiento, tal vez el movimiento cristiano, como algunos que causan dificultad. Entonces decide echarle mano a algunos de ellos para maltratarlos. Ese propósito quizá podía ser muy similar al propósito que tuvieron los líderes judíos que vimos en los capítulos 4 y 5 del libro de los Hechos, cuando incluso azotaron a los apóstoles y les prohíben a que hablen en el nombre de Jesús. Realmente el cristianismo no era popular en aquel primer siglo en la ciudad de Jerusalén, como en algunos ambientes no es popular, porque realmente no es de moda ser una persona honesta, tranquila, sincera, clara en todo lo que se hace. Y a Satanás no le gustamos los cristianos, no está contento con nosotros. Así que a veces vienen dificultades en nuestra vida, vienen problemas, y uno se pregunta, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Qué es lo que tú quieres con esto? Y lo que vamos a ver es que en medio de esas dificultades el Señor nos refina y el Señor nos hace crecer, de manera que podamos ver cómo Él está dispuesto a intervenir a nuestro favor. De entrada dice el versículo 2 que Herodes mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Se menciona en este capítulo a 3 apóstoles: Jacobo, a su hermano Juan y a Pedro. Aquellos 3 apóstoles habían conformado lo que se ha llamado a veces el círculo íntimo de amigos del Señor Jesús. Fueron aquellos 3 con los que el Señor Jesucristo de una forma especial compartió, con los que hubo ciertas experiencias muy peculiares. Por ejemplo, en la experiencia de la transfiguración estuvieron únicamente aquellos 3 con él, y en algunos momentos especiales Jacobo, Juan y Pedro fueron quienes acompañaron al Señor Jesús. Podríamos decir que fueron aquellos quienes conocieron más de cerca al Señor. Pero no por eso estuvieron libres de los problemas, ni por eso estuvieron libres de las dificultades, ni por eso estuvieron libres de la espada de la muerte, como fue en el caso de Jacobo. No se nos dice mayor cosa de Juan en este pasaje, más que es el hermano de Jacobo, pero sabemos por el resto del Nuevo Testamento que Juan estuvo preso en la isla de Patmos, tal como se nos narra en el libro de Apocalipsis. Así que a todos ellos les ocurrió en algún momento el pasar dificultades. De Pedro la tradición nos dice que murió a la entrada de Roma de cabeza, colgado en una cruz de cabeza, porque él se sintió que no era digno de morir de la misma forma como su Señor había muerto. Pero en aquella oportunidad el Señor, en medio de esas dificultades que surgen en nuestra vida, que a veces nos ponen de rodilla, que a veces nos rinden, que a veces nos quebrantan y que a veces nos hacen llorar y que a veces nos hacen sentirnos sin fuerzas y que a veces hacen que nosotros nos sintamos totalmente desconsolados y desanimados, el Señor, y como en el caso de Jacobo, muere, el Señor también nos recuerda que Él está ahí en respuesta a la petición de su pueblo. Dice
Versículo 3, que viendo Herodes Agripa que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, viendo que esto le había agradado a los judíos. Es que eso era lo que quería Herodes, encontrar la complacencia de los judíos y hacerse sentir aceptado por parte de aquellos, y ve que tocó la fibra que podía hacer que los judíos estuvieran contentos con él. Entonces dice, pues echémosle mano a aquel que parece ser el líder de ellos, a Pedro. Así que procedió a prender también a Pedro. No pudo actuar de inmediato en algo de un juicio o de casi algo circense en aquella situación, porque dice el pasaje, eran entonces los días de los panes sin levadura, una fiesta especial. Él sabía que los judíos guardaban aquel tiempo de una forma muy especial, y él mismo, como practicante celoso de los ritos judíos, quería guardarlo. Así que tomó preso a Pedro, dice, le puso en la cárcel y se aseguró de que Pedro no se le escapara, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, y llama la atención especial lo que el versículo 5 dice al final. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Sí, las dificultades ocurren, los problemas surgen, el temor sucede. Imagínense estar custodiado como Pedro, pareciera como que fuera un delincuente de los peores, ¿verdad? Creo que ni siquiera los que transportan aquí a los peores delincuentes de una cárcel a otra, o de la cárcel al tribunal, los mandan con 16 custodios, ¿no? Si muchos son 2 o 3 custodios los que van, pero a Pedro aquí lo tenían como el peor de los criminales, con 16 custodios. Pero en medio de esas circunstancias, que pareciera imposible que Pedro se liberara de esa situación, que Pedro saliera adelante de ese problema, que Pedro se librara de ser puesto en público y juzgado, probablemente muy al estilo de lo que el Señor Jesús fue juzgado, y que pudiera ocurrir un juicio sumario al estilo de lo que ocurrió con el Señor Jesús, con un dictamen acelerado, porque el pueblo iba a pedir seguramente muy parecido a lo que habían pedido con el Señor Jesús, gritando crucifícale, crucifícale, porque eso es lo que podía uno esperar y anticipar que ocurriera con Pedro en aquel momento. Y pareciera que Pedro no se iba a librar de esto. Nos dice el pasaje a partir del versículo 6. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Aquel pensó que estaba soñando aquella noche. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. En medio de las dificultades y las circunstancias difíciles, el Señor puede enviar a su ángel, a sus ángeles, puede hacer ver su presencia en medio de nosotros para que se resuelvan las situaciones de forma completamente inesperadas. Herodes tenía seguramente la intención de hacer con Pedro lo mismo que había hecho con Jacobo, matarlo. Pero no solo era Pedro, ya era una cuestión circense,
porque lo iba a poner en público ante los judíos y aquellos seguramente querían satisfacer su sed de venganza, su sed de violencia y su sed de rechazo de lo que Pedro significaba en el avance de la iglesia. Pero Pedro mira cómo el Señor le libra de una forma milagrosa y maravillosa, de una forma completamente impredecible y casi imposible a nuestros ojos. Cuando Pedro sale, continúa diciendo el pasaje, que se dirige a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Aquella noche estaban los hermanos orando. Pero miren lo que pasa cuando uno ora al Señor. A veces uno ora con incredulidad, ¿no? Toca la puerta y sale aquella chica llamada Rode, quien al escuchar la voz de Pedro, en vez de abrir la puerta, se va corriendo hacia adentro y le dice a aquellos que Pedro estaba tocando la puerta. ¿Y cuál es la respuesta de los que están dentro orando? Estás loca. Estás loca. ¿Qué ha pasado? No puede ser que Pedro esté afuera orando, ¿no? Pero ellas aseguraba que así era, y entonces ellos decían, es su ángel, es una aparición, una visión, ¿no? Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, boquiabiertos, callados. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, quizás comenzó un alboroto en aquella casa, y los judíos tenían bien puestos los ojos en la casa de María, la madre de Juan Marcos, porque sabían que ahí se reunían los hermanos. No era un secreto que ahí estaban. Entonces les dice que callen. Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo. Obviamente no el que mataron, este es otro Jacobo, Jacobo el medio hermano del Señor, que se había convertido en el líder de la iglesia en Jerusalén, y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego de día, dice, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarles a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Los soldados tenían la responsabilidad de cuidar con su vida al preso, y si se les escapaba, su vida era la que peligraba, ¿no? Y fue lo que ocurrió. Y no fueron 2, 3, 4 custodios, fueron los 16 custodios que seguramente tuvieron que dar su vida. Uno se podría preguntar, ¿y dónde está la gracia y compasión del Señor? Pero no es por el salvar a Pedro que murieron aquellos, es por la acción de Herodes, y porque por la gracia del Señor él libró a Pedro. Y noten, aquel que estaba buscando congraciarse con los judíos y tratando de alcanzar un lugar probablemente como rey de ellos, dice, Herodes estaba enojado, continúa diciendo, contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. El que trataba de maltratar a la iglesia resultó golpeado por el Señor, porque el Señor protege y defiende a sus hijos. Y si lo que querían era que la iglesia se extinguiera a través de aquella persecución, nos dice el versículo 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, seguramente estaban en Jerusalén todavía en estos días, volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. No sabemos cuál puede ser el desenlace de muchas de las dificultades y situaciones que vienen a nuestra vida, pero debemos entender que el Señor no las ignora, que el Señor no las desatiende, que el Señor no las descuida. Por su voluntad pasan algunas dificultades duras y difíciles. Se mueren algunas personas cercanas a nosotros, se pierden algunos bienes, sufrimos enfermedades,
pero en la gracia del Señor Él las permite para hacernos recordar que somos todavía humanos frágiles ante esta situación, que tenemos que recordar que dependemos de su amor y de su gracia. Pero en otras circunstancias Él puede actuar milagrosamente para librarnos de situaciones que parecen insalvables. Pedro, preso en la cárcel, parecía estar en una situación que no podía resolverse de ninguna otra manera. Pero la oración no puede quedar fuera tampoco. La oración de la iglesia, la muerte de Jacobo seguramente había llevado a la iglesia a orar de una forma muy profusa por Pedro. Sabían ellos el peligro que Pedro tenía, el ser muerto, y no solamente de la forma como Jacobo, sino muy públicamente quizá como lo había sido el Señor Jesucristo. Así que la iglesia profusamente ora por aquellos, sin cesar hacen oración a Dios por él, y el Señor responde. Ante las dificultades, no olvidemos que contamos con el auxilio del Señor. Uno de los pasajes que hemos leído esta mañana dice en la versión Reina Valera: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pues el ángel del Señor, dice esta versión que leímos hoy, es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Si hay dificultades, hermanos, y no estamos libres de ellas, no estamos libres de las pruebas, no estamos libres de los problemas, de las situaciones que nos angustian, pero el Señor está a nuestro alrededor y nos puede librar y nos puede guardar y nos puede proteger. Oremos a Él y que su voluntad y su gracia se manifiesten. Oremos a Él encomendándonos a Él y a su gracia. Oremos a Él encomendándonos a Él y a su amor, pero ante todo a Él y a su poder de actuar mucho más abundantemente, como dice el apóstol Pablo, de lo que pedimos o entendemos.